el episodio de hoy en Caleidoscopio, donde tres miradas crean infinitas perspectivas. Buenos días. Buenos días. Bienvenidas a un episodio más de Caleidoscopio. ¿Cómo estamos hoy? Muy felices de volver a vernos, de volver a estar con ustedes. Yo estoy muy entusiasmada porque gracias a Dios las personas que han podido escuchar el podcast nos han dado buena retroalimentación. Vamos a ir mejorando cada vez, así que empecemos. Yo quería proponer en esta ocasión hablar sobre el poder de la palabra, el poder y la energía de cada palabra que pronunciamos, porque ha sido muy inspirador ahora que he estado estudiando lo de inteligencia positiva, derivando en lenguaje positivo. Un poco también lo había visto con Joe Dispenza, que habla de justo de cómo te sientes cuando escuchas una palabra, cómo se siente en tu cuerpo, e ir poniendo atención en qué dices y a quién se lo dices, sobre todo a nosotros mismos. Claro. Entonces, no es lo mismo estar en una conversación en donde te sientes en confianza porque las personas logran a través de la palabra transmitirte eso, aceptación, confianza, amor, que un espacio donde sabes que hay alguien que nomás no quiere estar contigo, que no tolera algo, o el tono de la voz sabes que indica que está pasando algo que no es agradable. Claro. ¿No? Ejemplos es: ay, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. O hola. Y no nos damos cuenta de la repercusión, no solo que tiene en la mente, sino en la emoción y por lo tanto en el cuerpo. Claro. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Eso a mí me llamó mucho la atención cuando hice un ejercicio que procura Joe Dispenza en un libro que creo que es el de Deja de ser tú. Este ejercicio era decir en voz alta cómo te sientes cuando no te sientes bien, ¿no? Por ejemplo, estoy enojada, y decir la palabra en voz alta y poner muchísima atención en la sensación del cuerpo, dónde lo sientes el enojo y cómo se siente, cuánto tiempo dura, y después de unos segundos decir la palabra contraria, positiva. Estoy alegre o alegría, decir alegría, y nota cómo cambia la vibración en tu cuerpo. Me dejó con el ojo cuadrado. Sí, es muy impresionante. ¿Les ha pasado? 100%. Hay un ejercicio, yo con mis ejercicios, de kinestesia. Entonces, extiendes el brazo y primero pruebas, dan un sí, dan un no, en el tema de con algo que es evidente, ¿no? Por ejemplo, mi nombre es Flor y bajo y el brazo se resiste. Mi nombre es María y puedo bajar. Y después pruebas con palabras positivas y palabras negativas. Y cuando escuchas palabras negativas, ¡pum!, por más resistencia que pones, el brazo se baja. Y cuando hablas de cosas hermosas, de cosas de alta vibración, el brazo se resiste. Es muy, muy impresionante. Es también, me recuerda un poco lo del agua, ¿no? Yo nunca me acuerdo los nombres de tampoco. Esas maravillosas personas. ¿El japonés? Sí. Pero como las moléculas del agua cambian con las palabras positivas, con las bendiciones, con todas esas cosas buenas que puedes decir, y el agua cambia su estructura molecular. Impresionante. Bueno, a lo mejor estoy diciendo una barbaridad químicamente hablando, pero yo he visto imágenes y es muy impresionante. Impresionante. Muy, muy impresionante. Y lo podemos comprobar porque estuve siguiendo a Susi, a nuestra Susi Vázquez Mellado, en este ejercicio
de hablarle a la planta. Sí. Ella sembró un frijolito en un vaso y sembró otro frijolito en otro vaso, y a uno le decía cosas bonitas y a otro cosas feas. Y al que le decía cosas bonitas creció muchísimo más rápido que el que crecía con palabras pues de mala vibración, feas. Y después de un tiempo de que ya comprobó que la de palabras bonitas crecía el doble, le empezó a hablar bonito a la de las malas palabras y alcanzó a la planta, a la primera planta, la de la positiva. Wow. Lo cual es impresionante porque quiere decir que no te condena, ¿no? Siempre puedes recuperarte y recuperar y alcanzar tu camino, tu objetivo, tu ser, si regresas a la parte positiva. Me dejó ese experimento de Susi, me dejó Muy impresionante. impresionante. Yo no me atreví a hacerlo. He de confesar, no me atreví. Yo digo, no me siento bien de estarle hablando cosas feas a una plantita, ¿no? Es como que si me estuvieran diciendo 1000 cosas feas, pues no me gustaría. Entonces, no quise hacerlo. Pero sí es muy impresionante lo que la palabra puede hacer. Me gustaría contarles rápidamente un cuento que escribió Madonna. De esa sí me acuerdo. Madonna es cabalista. Y escribió unos cuentos para niños. Y esta se llama La manzana del profesor Peabody. Y entonces resulta que este profesor los sábados iba con los niños a jugar béisbol. Y entonces pasaba por la tienda y agarraba una manzana. Y un niño lo vio desde el otro lado de la acera de enfrente y se dio cuenta que agarró una manzana y que no la pagó. Y entonces fue a correr el chisme por todo el pueblo de que el profesor Peabody se robó una manzana. Y el pobre hombre llegó el siguiente sábado y no había ninguno de los niños porque los papás ya no quisieron que los niños fueran a jugar béisbol con el profesor que se robaba manzanas. En fin, para no hacer el cuento demasiado largo, viene el niño que dijo y le dijo, es que usted se robó una manzana, y lo llevó a la tienda y le dijo, platícale de cómo le hago. Y entonces quiere decir que a la ida del camino pagaba la manzana y al regreso del camino tomaba su manzana. No sé, para no detenerse a hacer todo el proceso. Y entonces el niño le dijo, ¿cómo puedo hacer para remediarlo? Entonces fueron al patio donde jugaban y él rompió una almohada llena de plumas y las dejó volar. Y dijo, el día que puedas recoger todas las plumas y ponerlas de regreso en la almohada, vas a haber reparado lo que hiciste, lo que me hiciste al difamarme de esa forma. Me parece un cuento maravilloso porque te deja entender el poder que tiene una palabra, el poder que tiene decir algo de alguien, de juzgar a la gente sin saber lo que realmente está sucediendo y dejarnos ir con esas palabras y además con tanta facilidad que es bien peligroso. Yo siempre creo en el poder de la palabra y siempre procuro, no siempre me sale, pero siempre procuro cuidarme de lo que digo y de quién se lo digo y cómo lo digo. Sí, hay un ejercicio que hacen en algunas escuelas que es algo parecido. Empiezan con una hoja blanca, o sea, lisa y todo bonito, y los niños están en un círculo alrededor de la hoja en el piso, y cada vez que dicen algo feo a la hoja lo pisan o lo arrugan o algo, hacen algo hasta que ya está todo arrugado, sucio, lo que sea, y luego el maestro dice, a ver, hazlo como nuevo. Pues obviamente lo pueden hacer liso otra vez, pero ya no queda exactamente igual, y ahí entramos nosotros y digamos lo mismo. En el momento que puedes tenerlo igual que como era cuando empezamos, es cuando te vas a dar cuenta de tus palabras sí dañan. Claro. O sea, está muy visual para los niños también, igual que la almohada del profesor Peabody. Sí, está, bueno, a mí sí me gusta, y hay otros también que hacen los maestros.
con una manzana igual. Pero Pues- sí está, o sea, el poder de la palabra es muy importante, yo creo. Sí. Y, o sea, lo que nos contaste del frijol y de la planta y todo Ajá. eso, yo creo que nosotros como adultos, en algún momento escuchamos algo de niños, así de tú no puedes dibujar, o ese arte que hiciste no está bonito. Entonces nos quedamos con esa semillita de no puedo, no puedo dibujar, no puedo hacer arte, bla, bla, bla. Y las palabras vamos regándolas. O sea, y cada vez que ya dibujamos y no queda como queremos, pues es que sí, es que yo no puedo Sí, dibujar. validamos lo que nos dijeron en aquel Comprobado. momento. Comprobado, Sí, comprobado. Entonces, sí, o sea, el poder de la palabra, o sea, nosotros como adultos somos los resultados de esas semillas que nos sembraron o que nos sembramos desde hace muchos años claro. hasta ahorita. O sea, y no, imagínate toda la, ¿cómo se dice? Orchard que tenemos de árboles así bien florecidos, de palabras que sembramos, ese no podemos, no eres merecedora, no, Claro. no, que no, que no, que no, que no, y aquí estamos en nuestro... El árbol lleno de hojitas de palabras negativas. Ujú. ¿Es lo que quisiste decir? Sí, Sí, ok. Ya entendí. Y a veces más que un árbol, Sí, a veces un El bosque. bosquecito, el bosque entero. así, que nos rodean, ¿no? Ajá. Así es. Sí, es que la palabra, bueno, me voy a ir un poco mucho más atrás, ¿no? El mundo fue creado a través de la palabra. Ujú. ¿No? O sea, si nos vamos así el tema bíblico, pues Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. O sea, vamos, el poder de la palabra. Sí. Y de qué manera nosotros podemos pues impactar a las personas o impactarnos a nosotros mismos, impactar nuestras vidas cambiando ese switch. Y ahí me gustaría que tú nos digas cómo, Sí. porque tú tienes una metodología fantástica y la verdad es que compártenos, bueno, ya nos la compartiste, pero compártenos a todos los demás que estamos escuchándote, porque es Sí, maravilloso. porque estaba justo escuchándolas a las dos hablar, estaba reflexionando sobre las palabras no dichas también, ¿no? Todas estas palabras que pensamos Claro. y nos decimos o le decimos al otro sin mencionarlas, pero que también nos afectan. Y nos afectan muchísimo más de lo que tal vez estamos conscientes, ¿no? Como lo vimos en el programa que hicimos las tres de Positive Intelligence, una de las primeras cosas que hay que hacer es aprender a estar conscientes cachando al juez. Al juez, que es el saboteador más duro que todo el mundo tiene. Todos tenemos a este juez perennemente presente, constantemente presente. Y este juez, pues primero que nada, es juzgar a cada quien. Nosotros mismos somos los peores jueces de nosotros mismos. Todo el tiempo nos estamos diciendo, como dices, no eres capaz, tú no vas a poder, ¿no? Así no está bien, mira, si no lo vas a hacer bien, mejor ni lo hagas, te van a criticar, ¿para qué lo haces? ¿No? Y nos ponemos a pensar también en silencio, como decía, muchas veces, y yo creo que es más seguido, en silencio, a juzgar a los demás. Ay, pero qué mal se viste, ay, pero qué feo habla, ay, pero si no sabe nada, ¿qué me va a decir esta? En fin, y las circunstancias. Claro. ¿No? Y finalmente juzgas circunstancias como es que a mí todo el tiempo me salen las cosas mal, es que siempre se me arruinan los viajes, es que la vida confabula en mi contra, en fin, vas creando y, como lo dije al principio,
todas estas palabras que surgen en el pensamiento, dichas o no dichas, nos afectan físicamente hablando, a través de la emoción que nos generan, pero que tienen una repercusión real, física, en el cuerpo. Y eso nos puede llegar a enfermar, incluso. Claro. Y a mí me llama la atención lo que estás diciendo porque es, aunque yo esté pensando sobre la otra persona que es ABCD, a mí me está afectando. Exacto. El pensar eso, o sea, exacto, no a la otra persona. Sí, y a la otra también, seguramente otra vez, porque ahí hay una energía que se está yendo para Bueno, allá. eso tienes toda la razón. Pero a mí me afecta que yo piense que la otra persona es lo que sea. Entonces hay que pensar bonito de la gente, hay que pensar bonito de todo el mundo, todos son maravillosos, cada quien en su ser, yo creo, ¿no? Pero no sé, así que... Sí, eso sí es difícil, porque... Eso es más difícil. O sea, por ejemplo, los políticos, ¿no? O sea, entrar en eso de no juzgar, porque a fin de cuentas yo sí juzgo. O sea, yo andaba antes diciendo, oh, yo no juzgo, no soy alguien que tiene juicio, bla, bla, bla. Hasta que hice el curso dije, pues sí, ¿no? O sea, sí estoy juzgando a los demás. Y la palabra ahí es que generalmente, ya reconocí mis patrones, es, ¿y tú qué sabes? ¿No? Que es un reflejo hacia mí, o sea, hacia mi diálogo interno. Yo no me sentía así de merecedora o que yo supe cosas, porque en los demás o en las situaciones o en las circunstancias, eso fue la primera cosa que salió de mí o que pensaba. ¿Y tú qué sabes? ¿Y por qué vienes a mí a decirme cosas? ¿No? ¿Y tú? Entonces, sí, ahí está mi juez, ahí están mis palabras, aunque están aquí adentro. Y me hace pensar mucho en mi mamá, porque cuando estoy diciendo y tú, estoy señalando, ¿no? Y mi mamá siempre me dijo, si estás enseñando con un dedo, hay 3 que están. Sí, mi suegra decía lo mismo. Entonces, 3 veces más estás. Sí. Sí, 3 están apuntando a ti, así que cuídate. Entonces, sí, es esta. Entonces ahora señalas así. Pues ya. No, por vivir en Japón, ellos no enseñan, porque es una falta de respeto. Entonces enseñan así. Entonces yo empecé a hacer eso, pero luego dije, no, pues no, porque ya me estoy liberando de poder reflexionar sobre mí. O sea, por lo menos cuando estoy haciendo eso, ahí es visual, o sea, mira. Pero si estoy haciendo eso, o sea, ya te toca a ti, ya, o sea. Claro, con toda la palma extendida. Ya no es tan visual para mí, a ver, reflexiona. Pero ¿qué tal si la haces así y se convierte en un espejo? Si la levantas. Sí, o sea, cuando después de señalar, haz así. Y entonces ahora estás viéndote, creo yo. O sea, yo creo que somos un espejo de todo lo que... Para mí esa frase de lo que te choca, te checa, me encanta. Es maravillosa. O sea, de veras, todo lo que ves en la otra persona, bien y mal, es tuyo también. Es tuyo también. O sea, si ves que una persona está haciendo algo que no te gusta para nada, entra a buscar, porque seguramente ya hay algo que es tuyo y que a ti tampoco te gusta, ¿no? Igualmente cuando admiras algo de una persona, dices que admiro, no sé, la forma en que se comunica, por decir una frase. Y es que tú tienes ese potencial, o es que tú puedes verlo porque tú sabes que ahí hay algo, una semillita que a lo mejor no está germinada, pero que lo tienes ahí y por eso lo admiras, porque crees que es algo extraordinario, ¿no? Y cuando puedes verlo en otro es que seguramente está dentro de ti, para bien y para mal. Sí. Sí, eso sí. Y por eso es importante ejercer esta autoobservación. A mí lo que más me gusta del programa es eso, el estar todo el tiempo siendo capaz de darte cuenta que tienes al juez hablándote. Cada vez me cuesta menos trabajo
me tardo menos en darme cuenta de que cuando no me estoy sintiendo bien, cuando estoy empezando a me enojar, cuando estoy empezando a estar ansiosa o cualquier sentimiento incómodo, hago un alto y digo, te caché, te caché, te caché, te caché, te caché, te caché, te caché. Y en ese instante me sucede que es como una disasociación de el pensamiento conmigo. Ya no somos lo mismo. No soy yo la que está pensando, es como el pensamiento adquiere su propia personalidad, energía y espacio y lo puedo hacer a un lado. Y entonces, gracias a la metodología, puedes utilizar otras herramientas para cambiar este pensamiento negativo en uno positivo que además te va a ayudar a tener más alegría, más energía, porque las palabras negativas te la consumen, te aprietan, te cierran, no te dejan pensar, te vuelves más creativa. O sea, he notado que en lugar de estar rumiando un pensamiento negativo mientras voy manejando, lo cacho, disasocio de ese pensamiento, hago el ejercicio correspondiente y entonces empiezo a resolver el problema por el que estaba rumiando o algún otro que tenía yo ahí en el pendiente, o se me ocurre cómo mejorar algo en mi trabajo o en la casa o en una relación. Sí. Es mágico y es simplemente dejar salir a este ser que somos pura luz, amor, compasión, comprensión, tolerancia. A mí algo que me encanta del programa y algo que me encanta de ti como la coach que nos llevó en este camino es el dejar de nutrir los malos pensamientos o las malas palabras. Y malas palabras no me refiero a groserías, sino las palabras que de alguna manera están mandando una energía negativa a ti o a alguien más. Uh-huh. Y algo que me encanta es, por ejemplo, yo muchas veces llego contigo, es que Claudia, no sé qué, tal persona, y tú inmediatamente, ¡pum!, me recoges, no nutres, porque eso es básico, no nutrir la mala energía, porque entonces sucede esto que tú estás diciendo, ¿no?, el estar rumiando, y inmediatamente dices, a ver, ¿quién está ahí? ¿Quién está hablando? ¿Qué hay detrás de ti? ¿No? Y me ayudas a reubicarme y empezar a verlo de una forma. Yo veo que a ti te sale súper natural y me encanta. Y creo que esa es una de las grandes cosas que aprendí cuando tomé tu programa. La verdad es que creo que me falta mucho camino. Me hice muy consciente del gran camino que me falta, pero también me doy cuenta que puedo detectarme más fácilmente. Yo no celebro tanto como tú, yo no digo te caché, como dices tú, pero sí me doy cuenta de que ahí hay algo que no es lo que me va a poner a mí en un mejor lugar. No te sirve de nada. Es que no sirve de nada más que para que estés peor tú, como Exacto. Lo dijiste hace un ratito. Así ¿no? es. Eso es maravilloso. Y además, que quede claro, que es un trabajo que no acaba. Así es. O sea, no es que un día deje de haber malos pensamientos y dejes de tener al juez encima de ti. Eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es que lo vas a cachar muchísimo más rápido y vas a poder hacer el cambio mucho más rápido. Claro. Porque incluso el mal pensamiento del juez sirve, no es 100% malo. Lo malo es consentirlo. Pero cuando tú sientes algo malo o detectas a este juez, lo que hay que hacer es nada más poner atención un segundo. Ya lo vi, ya te caché. Y muchas veces lo que está haciendo es presta atención, uh-huh. Ten cuidado, aguas con esto, ¿no? Muchas veces es eso. Claro. Y sirve tenerlo ahí. Claro. Lo malo es dejar que pasen
pensamiento uno tras otro como un tren que te quiere arrastrar y que el único Y que hace termina es- arrastrándote. y que termina arrastrándote y que el único que hace es hacerte sentir mal. Claro, Eso Sí, es lo que hay que totalmente. parar. totalmente. Pero no va a desaparecer, lo digo porque muchas personas creen que un día van a poder dejar de No. juzgar y eso no es real, no es cierto, no Claro. va a suceder. No, pues no. Hay un dicho, o sea, de las abuelas que digamos aquí en México que habla precisamente de esto. O sea, sí hay un dicho o no hay. O sea, me refiero a que, Ah, es pregunta. sí, es Ah. pregunta. Tantos Eh, dichos Pensé que me lo ibas a decir. No, no, es, pregunto porque más o menos desde que empezamos a hacer el podcast, me he estado descubriendo que muchas cosas que mi mamá y mi abuela me dijeron, Claro. sin la conciencia que supuestamente ya tenemos todos, eran reales. No sé si estaban... Bueno, a lo mejor Era no- sabiduría, Ajá, o sea, sabiduría ancestral. eso, o sea, y eso de, o sea, yo creo que mucho de, si no puedes decir algo bonito, mejor no dices nada, ¿no? Yo creo que esa frase o ese dicho está muy alineado. Ya me con- acordé de uno. con uno. En boca cerrada no entran moscas. Ah, mira, pues sí. Pero la boca cerrada sí puede haber pensamientos Ah, negativos. sí. Pero Pero pues bueno, se eso- refiere a eso, ¿no? A que- Sí, o sea que eso es a lo que voy. Yo creo que esos dichos sí estaban alineados con las palabras que sí verbalizamos, pero dejaron atrás lo que tenemos aquí Sí. en silencio, que digamos. Por eso digo, o sea, si esta es sabiduría ancestral, mucha gente dicen que pues ya no sirve, cuando realmente sí tenían sus bases Claro. a través de la vida, a través de sus experiencias, ¿no? O sea, esa de boca cerrada no entra a las moscas. Obviamente en algún momento alguien supo que el estar escupiendo palabras feas o destructivas, algo sucede en su alrededor, Claro. ¿no? Entonces dices, pues eso es sabiduría de la vida experimentada, ¿no? Vivida. Y ahora lo descartamos así de, ay, locas. Un día vamos a hacer un podcast de refranes nada más. Sí, estaría buenísimo. Hay una pues yo le llamaría reflexión de uno de los filósofos griegos. No quisiera equivocarme, pero creo que es Sócrates, que dice que si lo que vas a decir no va a aportar, no va a ayudar a la persona, no va, o sea, son tres premisas. Dice, si no aplica, o sea, alguna de estas tres, si no está, si dices, no, esta no, entonces mejor ni lo digas. Sí, creo que una era si sirve, si te hace daño o si le hace daño a los demás, o si Sí, había algo así. Sí. Sí, sí. Lo vamos a tener que escribir. En inglés es Lo vamos a tener kind. que escribir debajo Sí, del podcast. así lo prometido. vamos a poner. Vamos a poner ahí las frases exactas. Pero sí, eso es poderosísimo, porque ahí yo creo que ahí entra toda la filosofía de Positive Intelligence está detrás de esas frases, de esas tres frases. O sea, hay que cuidarnos de lo que decimos, no se puede nada más estar así y rumear, Dios santo. Sí, Es así. es destructivo. Totalmente. Absolutamente destructivo. Totalmente. Sí. Yo diría que eso del poder de las palabras empieza cuando somos niños. Porque, o sea, algo tan sencillo que niño pregunta a mamá, ¿cómo estás? La mamá se siente de la fregada, pero dice, estoy bien. O sea, ya ahí no hay congruencia, ¿no? Y ya estamos enseñando al niño de lo que te digo es mucho más importante de lo que yo siento.
O sea, por eso digo, el poder de la palabra no nada más es lo que está aquí ni lo que está allá, pero es la enseñanza y más hacia los niños. Claro. Bueno, Sí, yo digo, ¿qué porque tienes? Nada. Ajá. O sea, nada. Eso es muy femenino, ¿eh? Sí. Es muy femenino, porque a un hombre generalmente le preguntas qué tienes y te dice, estoy encabronado, o estoy, no sé qué, ¿no? Y la mujer es mucho de, no quisiera generalizar, pero sí creo que es muy femenino. Tendemos más. Sí, no, todo bien, ¿no? Y por dentro estás así que no puedes más y, no, tranquilo, todo bien. O estás esperando que la otra persona adivine qué te está pasando. Además. Además, Sí. tendría que adivinar. Poder de la palabra, pero desde otra perspectiva, ¿no? Sí. O sea, te estoy diciendo que nada, o sea, que tienes nada, pero a través de esa palabra también te estoy diciendo, a ver, Adivina. que tengo, ¿no? Y aparte, Sí. si no adivinas, ya me enojo contigo, porque no adivines. En Claro. lugar de verbalizar, en lugar de Sería todo tan expresar, fácil. estamos así de adivina. Pues no, sí, o sea, No, pero ocurrió adivina eso, que pues, quiero que adivines, además, ¿no? Sí. O sea, para empezar por ahí. Para complicarlo un poquito más. Sí, o sea, el poder de la palabra a través de ser una palabra que no tiene, o sea, que no tiene el significativo de la palabra que estás diciendo. Sí. Quiero que adivines, ¿no? O quiero que adivines, no sé, lo que tú dijiste que ya. Sí, pero esta. Sí. Sí, o sea, está cañón. Sí. Sí. O sea, el poder de la palabra, algo tan sencillo, que es la comunicación, ¿no? O sea, nos suceda en relaciones, o sea, entre parejas, entre hijos y padres y madres. Amistades y de amistades. trabajo y de todo, sí. Algo tan sencillo como, ¿cómo estás? Me siento de la fregada, ¿no? Porque, bueno, entonces, ya estás usando una palabra y si cae a la otra persona a responder qué te pasó, lo que sea, pero por lo menos Ya lo sacas liberaste. de tu sistema. Ajá, lo sacaste. Fuiste coherente. Ajá. Y ya ahí entra la parte que nos dijiste de Joe Dispenza, ¿no? Que ya todo siente. aquí se siente en el cuerpo y ya no estás rumiando sobre tus emociones y la situación y todo eso. Claro. Sí. Me hace pensar lo que tú estás diciendo de que decimos bien o así. Me voy a profundizar un poco más y tú ya nos das en el avoider, ¿no? O sea, a mí me sorprendió muchísimo. Yo soy avoider. Me salió como uno de mis primeros en el test que hace Positive Intelligence. Y eso es, o sea, es como, o sea, yo no quiero generar una situación y la voy a dejar en situación porque puede ser una situación negativa, puede ser un pleito, puede ser una discusión, o sea, lo voy a dejar en situación. Y por lo tanto, entonces, minimizo mi emoción y no la expreso con cada letra que debería expresarla. O mi emoción, o mi enojo, o las palabras que debería de realmente estar diciendo, ¿no? Como que me las quedo para evitar que pase algo que no quiero que pase. Sí, el que tiene el saboteador de avoider o el saboteador que evita, una de las primeras cosas que evita es sentirse mal. O sea, no le gusta sentirse mal y entonces cree que ignorando el mal sentimiento se va a desaparecer. Cuando la gran mayoría de las veces lo único que hace es estarse fermentando ese mal sentimiento y puede llegar a explotar ante la más mínima provocación. Claro. ¿No? De repente la gente no entiende por qué te enojaste. Sí, es un simple comentario, pero claro. Lo que pasa es que ya la cosa estaba aquí creciendo y creciendo y creciendo.
Y la otra cosa que evitan, por supuesto, son conflictos. Y evitan los conflictos porque los hacen sentir mal. Claro. Entonces, esta incomodidad la evitan por sobre todas las cosas. Lo importante en alguien que tiene este saboteador muy alto es empezar a darse cuenta que las cosas no desaparecen, que todo lo contrario se fermentan, pero empezar a ejercitar el dar pequeños pasitos, un pequeño pasito a la vez, que sea suficiente como para que de veras se note que avanzaste en algo, pero que no te cause tanta incomodidad. Por ejemplo, tienes una conversación difícil, adelante, con alguien a quien además tú quieres y no quieres que las cosas se empeoren, por ejemplo. Puedes, en lugar de decirte, pues ve y habla, porque hablando se entiende la gente y verás que se va a solucionar, bla, bla. Eso es demasiado fuerte muchas veces para alguien que tiene este saboteador tan alto. El primer paso puede ser sentarte a escribir una frase de lo que te gustaría decirle. Claro. ¿No? A veces el escribir una frase hace que continúes escribiendo lo que te gustaría decir, lo que te dolió, etcétera, etcétera. A veces con escribir una frase para ti fue suficiente y está bien. En otro momento puedes regresar y seguir escribiendo. Y a lo mejor el siguiente paso es decirle a esa persona, necesito hablar contigo. Nada más, ¿no? Y tratar de ponerse de acuerdo en el momento en el que van a hablar. Y el tercer paso a lo mejor puede ser solamente decir, bueno, el siguiente paso sería uno chiquito, decir, este día no me sentí bien. Y así empieza la conversación a darse de una manera más segura para alguien que tiene el saboteador de avoider, evitador, en su máxima expresión. Y poco a poco, esta carga de tener guardado algo que me molestó va a ir escapando muy lentamente, no como en una olla de presión que está a todo, sino un humito que no se escucha siquiera, ¿no? Es nada más vaporcito que se empieza a liberar y te vas empezando a sentir más ligera, claro. Y poco a poco con más confianza de tomar estas conversaciones difíciles, porque sabes una metodología que te sirve, ¿no? La tuya propia que inventaste con ese dar un pasito a la vez, y la otra que después de haber pasado por ese trago amargo y difícil de hacer la conversación y aceptar que te estás sintiendo mal, pero que una vez que sucede te sientes muy bien, va a provocar que cada vez más te atrevas a hacerlo. Claro. ¿No? Poco a poco vas a ir resolviendo más las cosas. Yo creo que el avoider es de los más comunes y de los que más estorban, claro, en la vida. Sí. Y poder de la palabra, esa frase, necesito hablar contigo. Uh-huh. O sea, no sé ustedes, pero si alguien me dice eso, estoy de, ay, ¿qué hice ahora? O sea, no. Y sí, o sea, sí. No. Yo creo que es culturalmente y socialmente hablando también, hay tanta carga con esa frase, necesito hablar contigo. Uh-huh. Yo no conozco muchas personas que están así de, ¿qué me va a decir? O sea, generalmente es toda la inhalación de miedo, ¿no? ¿De dónde la sientes, no? Así como en el pecho, ¡pum! Pero ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa, pero yo me pongo a pensar que incluso sabiendo que lo que te va a venir es algo bueno, la palabra por sí misma tiene carga, ¿no? O sea, imagínate que tu jefe, sabes que te van a promover, o sea, no hay duda. Uh-huh. Y te dice tu jefe, necesito hablar contigo, y dices, no, o sea, a lo mejor es más grande de lo que esperaba, o a lo mejor no, y también pega ahí, también, o a lo mejor se va a caer la... Bueno, sí, o sea, eso ya es pensar muy negativo, pero sí, podría suceder eso también. A mí me encantaría que eso me hubiera sucedido, ¿no? Necesito hablar contigo, ¡ay, qué padre! Pero hasta la fecha,
Nunca. No, o sea, yo creo que más, es más común que sientas que algo malo te van a decir, pero sí creo que la sensación física es muy similar, Sí. Ok. Ajá. ya sea positiva o negativa, ¿no? Sí. O sea, el necesito hablar contigo, llega aquí, siento yo, sí, como que Al pecho. Al pum. pecho sí. así de... para bien y para mal, ¿no? Sí. O sea, como, no sé. Sí, tienes toda la razón, se siente muy fuerte. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, ese es el O sea, poder no de es la lo mismo, palabra. oye, te invito a un café. Ajá. Sí, claro. Necesito hablar contigo. Sí, tienes toda la razón, tiene una energía completamente diferente. Bueno, habría que pensar en esas palabras también a la Claro. hora de, A la hora a la de hora de veces- pedir una reunión complicada, porque eso puede hacer que la persona se ponga Se un poco a la predisponga. defensiva, ¿no? Y se Sí. predisponga. Claro, A mí- claro. Eso a mí en lo personal me pasó hace 20 días. Una mamá y un papá me dijeron, necesitamos hablar contigo. Me dijeron el lunes, ¿no? El sábado, a lo mejor. Me querían citar el lunes, no pude. Entonces me citaron el viernes. Pregúntanme si dormí toda la Semana y media. Pensando qué van a decir. O sea, esa misma frase, o sea, necesitamos hablar contigo. Claro. Y yo así de, a ver, ya van a salir, ya, o sea, ya mi Todo lo malo ya está listado. Ajá, sí. Y uno de mis alumnos de inglés adultos me dijo, ¿y qué tal si es algo bonito? Y dije, llevo 3 días sin dormirme y me estás diciéndolo el mero jueves. ¿Dónde estabas, no? Y dije, pero, o sea, poder de la palabra. Y luego, o sea, nada más fue una frase, ¿no? Necesitamos hablar contigo. Sí, y enseguida, vente a comer a la casa. Pues no. Yo estaba así de... O sea, no escuchaste la invitación a comer, solamente necesitamos hablar contigo. Ajá, o sea, no, o sea, el poder de la palabra, o sea, fue eso y luego mi diálogo interno, Claro. o sea, haciendo todo peor y peor y peor. El juez Ajá. con todo. El juez del que hablaba Claudia. Exactamente. Está- ¿Y qué pasó? ¿Fue bueno o fue malo? Fue enriquecedor. Muy bien. Entonces, Feedback. yo aprendí muchas cosas, vi su punto de vista, los escuché. Yo, o sea, la verdad, yo estaba esperando algo fuerte, Ajá. o sea, fuerte por mi imaginación, Sí. no fuerte porque fue la intención. Pero sí, fue muy enriquecedor y aprendí mucho de mí misma en ese transcurso de la semana casi sin dormir, más aparte en la conversación, entonces, pero sí, el juez, el avoider, yo entraba ahí en mi imaginación, ensayando la plática. Sí, de la cual ni sabías de qué iba a tratar. Exacto, o sea, no sé Y cuál si es. me dicen no sé qué, voy a decir no sé qué. Y si me dicen no sé Ajá. qué. Y generalmente lo latinamos. Generalmente. Sí. Ajá, sí. Es rarísimo cuando sí te sale. Sí. Pero por eso digo, o sea, esa frase, necesito hablar contigo. O en mi caso, necesitamos hablar contigo. Poder de la palabra o sea, y mi diálogo interno no me podía sacar como el frijol. Ok. No podía, No puedes germinar. no podía germinar. Porque por lo mucho que intenté verlo del lado positivo, o sea, que sí están felices, que sí, bla, bla, bla. O sea, no pegaba. O sea, no podía regar mis pensamientos así de positivamente hablando. Sí, fue. Pero A ver, hablando de Positive Intelligence, ¿qué se supone que hubiera sido una mejor decisión? Escuchaste la palabra, necesitamos, o las palabras, la frase, necesitamos hablar contigo, sentiste pavor. pavor,
de lo que aprendiste, a ver si te acuerdas de algo que hubieras podido hacer para no estar así. PQ reps. PQ reps, innovación también, o sea, poner digo innovación porque hubiera podido poner todas las cosas que yo pensaba que iba a suceder y sobre eso, porque eso está, o sea, encontrar el lado positivo de esta cosa. O sea, si me sacan a sus niños, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo positivo de eso? Voy a tener una razón, lo cual puedo crecer y evolucionar a través de ese conocimiento. Hasta ahora estoy sintiendo la diferencia, ¿no? O sea, pero sí, o sea, innovación. PQ reps, sí, pero yo creo que me hubiera funcionado, servido. Hay una técnica que es muy simple también, porque, o sea, si te están posponiendo el encuentro tantos días, lo que a mí me ha servido es hacer el accept and convert, ¿no? Y entonces, a mí me parece espectacular, porque muchas veces te dicen, ay, hombre, ya déjalo ir, ya no estés pensando en eso. Pues dices, ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago? Exacto. Yo dejo de pensar en eso, sí. Sí, pero esta técnica me ha funcionado porque involucra a tu cuerpo. Entonces, tienes la situación aquí enfrente, ya escuché, necesitamos hablar contigo. Entonces, al hacer el aceptar, no dices acepto esta circunstancia por el momento, sino que además tienes que apretar todo el cuerpo, porque es la forma de que canalizas esta energía que se siente, el golpe que se sintió en el pecho, del necesitamos hablar contigo, y lo canalizas, aprietas por al menos 10 segundos todo el cuerpo, y antes de soltar, dices, elijo aceptar, y sueltas. Y sabes que es por el momento. Elijo aceptar por el momento. Si es muy fuerte lo que te dijeron y te regresa el pensamiento, vuelves a hacer el ejercicio las veces que sean necesarias, porque muchas veces es una situación en la que no puedes atender en este momento. Y al hacer el ejercicio puedes cambiar el switch y no ocupar tu mente en rumiar el qué me van a decir, y entonces sacar todas las opciones habidas y por haber, que no está mal, pero probablemente sea mejor esperar a que te digan, porque probablemente mucho de lo que tú anticipaste para ellos estaba bien, puede ser, claro. Y no viste o no sabías algo que, o no se te ocurrió algo que ellos te van a mencionar. Entonces puede llegar a ser una pérdida de tiempo, energía, esfuerzo, y mejor esperar a que te lo digan. Entonces, el aceptar por ahora el impacto de esta frase podría ayudarte a dormir esos 3 o 4 días antes de tener la reunión con los papás. Sí, o sea, es eso, es el poder de la palabra. Totalmente. Y el poder de verte decir, acepto, por ahora. Claro, también. ¿No? Por ahora acepto la situación. I choose to accept. Pero muchas veces puedes decir, I choose to accept, y lo convierto a, ¿no? Ese es otro tema. Pero pues por ahora no te queda más que aceptar que ahí vienen, pero faltan 4 días. Claro. Creo que podríamos empezar a dirigirnos hacia el final de este episodio, pero a mí me gustaría, antes de irnos, que hagas así como un resumen de qué es Positive Intelligence y un poquito de los saboteadores y eso, porque estamos mucho hablando aquí de eso y muy probablemente haya gente que no está entendiendo nada. Entonces, así como una síntesis para cerrar, ¿les parece bien? Voy a tratar de ser lo más breve y clara posible, pero Positive Intelligence está basada en una investigación muy profunda, en donde a través de una metodología que se llama factorial,
me parece que es el nombre, descubren como la raíz de las cosas. Es muy parecido a, por ejemplo, los colores. Después de haber estudiado los colores, se dieron cuenta de que hay 3 que son la raíz de todos los colores. Con estos 3 colores puedes hacerlos todos, miles y miles y miles. Lo mismo pasa con los saboteadores. Los saboteadores ya se descubrió que hay 10. Uno, y el que todo el mundo tiene sí o sí, y el que actúa primero, es el juez. Pero luego hay 9 jueces, 9 saboteadores que confirman lo que el juez te dice, pero lo hacen de manera distinta. Y estos saboteadores cómplices se surgen y se fortalecen a través de tus mayores dones, de lo que para ti es tu fortaleza. Por eso en cada persona es distinto, pero no hay más de 9. Todos caben en estas 9 descripciones. Poderlos identificar y saber qué paso dar después de identificarlo para seguir adelante y quitarle poder es para mí una bendición, porque te ayuda a recuperar tus fortalezas y tus dones y utilizarlas como tú quieras, no como este saboteador quiere. Y además también se descubrió que tenemos 5 poderes sabios, en inglés lo dicen sage powers, que vienen de tu esencia, de tu verdadero ser. Entonces, uno es la innovación, como bien dijiste, Nikki. El otro es la empatía. Otro es navigate. El navegar implica llegar a saber qué es lo más importante para mí. El otro, ya, me estoy poniendo nerviosa, ya se me está olvidando. Pero no importa, porque además empecé en desorden, ¿ves? No importa, son 5 y si quieres saber más, que se acerquen contigo. ¿Qué te parece? Así como, Accept and convert. ¿Eso es un no, sage power? no es un sage power, no. Ya, también bueno, escríbanme y se los digo. Eso, mejor así. Escríbame y se los digo. Pero al tener conscientes los 5 poderes, vemos nuestra propia capacidad para sacar adelante cualquier proyecto, cualquier situación, cualquier relación. Y si podemos hacer esta combinación de cachar al saboteador, hacer el sage step o ese paso que nos va a permitir salirnos de ahí y utilizar los 5 poderes, lo van a notar para empezar en su salud, en su ser, van a tener muchísima más calma y paz. Y a mí, de las cosas que más me ha impresionado es que, de verdad, yo que tú lo sabes, porque te lo he dicho, no me creía creativa, está empezando a surgir la creatividad. Qué bien. De maneras muy hermosas. Qué y bueno. en muchos lados, Me encanta. ¿no? Sí, me encanta. Y bueno, al hacer las PQ Reps, es el hacer el músculo que se requiere para poder cachar al juez, hacer el paso correspondiente y utilizar los poderes sabios. Y las PQ Reps es algo tan fácil de hacer, lo haces todo el tiempo, ¿no? Incluso aquí con ustedes hablando puedo hacer estos ejercicios que son el poner atención a un solo sentido, vista, oído, tacto, y respirar por al menos 10 segundos. Entonces, si es de vista, poner atención, pero realmente observar lo que tienes enfrente de ti, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy viendo a Nikki y te estoy viendo su pashmina, puedo observar tan bien la pashmina que puedo ver la forma en la que pintaron la flor por 10 segundos, nada más. O si se trata de escuchar, poner atención y tratar de escuchar el sonido más lejano que yo pueda. Y eso ha sido también muy divertido porque Es maravilloso. empiezas a escuchar el camión o la voz del vecino o 3 pájaros más para allá. Es precioso. Es y precioso. y A mí me encanta pero el mejor. lo puedes decir. Y de tacto, pues el ejercicio de tocar las 2 yemas de Sí. los dedos
ese es el que más me relaja. O sea, inmediatamente siento cómo se me bajan los hombros y descanso y respiro. Y lo haces, si quieres, en 3 ciclos de 10 segundos, 30 segundos. Y ya estás en el aquí y en el ahora con mucha más calma, mucha más paz. Y repetirlo todas las veces que puedas durante todo el día es lo que hace este músculo. A mí me encanta el de escuchar lo más lejano y lo más cercano. Creo que ya te lo he comentado, pero cuando medito y hago ese ejercicio, a la hora que escucho lo más lejano, me voy al avión que pasó, al camión, como dices, a la campana de la basura, pero cuando me acerco, logro escuchar el latido del corazón. Wow. Y es fantástico, o sea, nunca, porque muchas veces en muchas meditaciones dicen, "Te escucha el latido de tu corazón", y yo, sí, ahí está, ¿no? Pero escucharlo no, pero a lo mejor no escucho, pero percibo, ¿saben? Percibo el bum bum, bum bum, bum. Es muy hermoso, es muy hermoso. Muy hermoso. Y además es fácil de hacer. Nada más hay que acordarse de hacerlo. Así. Speak. Es una gran herramienta, ampliamente recomendada. No porque es mi amiga, también porque es mi amiga, pero la verdad es que a mí me ha ayudado un montón. Y sí, pues, la recomiendo ampliamente. Gracias, sí. Podemos cambiar al mundo haciendo positive intelligence, la verdad. Puede haber lo pueden empezar a notar porque el cambio es personal primero, pero en tu entorno inmediato, como es tu familia con la que convives y vives todos los días, tú en tu escuela lo notas, porque además tú eres inteligente positivamente desde hace mucho tiempo. Naturalmente inteligente, positiva. Y sí creo que a mí me gusta muchísimo y estoy abocada a enseñar y compartirlo porque creo firmemente que podemos cambiar al mundo una persona a la vez. Pues yo diría que has cambiado el mundo debido al dicho que ustedes tienen aquí en México de cada cabeza es un mundo. Entonces, has cambiado el mundo. Has cambiado el mundo en todos los demás que has ayudado. O sea, lo has logrado. El propósito, tu propósito de cambiar el mundo. Gracias, Niki. Es alentador para seguir. Eso, seguir. Ajá. O sea, sí, has cambiado el mundo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué les parece si cerramos con una palabra? Por eso del poder de la palabra. Una palabra, cada quien. No, a mí no me ven. Adelante. Inspirar. Amor. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias A por ustedes, estar en el gracias. episodio de hoy y nos vemos en el próximo episodio de Caleidoscopio. Chao. El episodio de hoy en Caleidoscopio, donde 3 miradas crean infinitas perspectivas.